Jorge Luis Borges. Si yo fuera dictador, yo renunciaría a mi cargo y volvería a mi modestísima literatura. Yo no tengo ninguna solución que ofrecer. Soy una persona desconcertada, descorazonada, como si todos mis paisanos. Sí, hoy vamos a hablar del medio siglo de Mario Vargas Llosa con Borges. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Se Busca Nombre. Se acabó la cuarentena, pero la pandemia, el cobicho, sigue aún entre nosotros, así que a cuidarnos. El día de hoy vamos a hablar de una publicación que yo estoy esperando con bastante impaciencia, en realidad, porque se suponía que tenía que haber llegado mucho antes, pero bueno, nadie esperaba que iba a suceder aquello que nos está sucediendo, así que, en fin, al fin ya lo tengo entre mis manos. Me refiero a la nueva publicación de Mario Vargas Llosa, Medio siglo con Borges. Un libro para quienes esperaban un ensayo tipo la utopía arcaica, aunque los arguedianos odien este libro, no van a encontrar eso, ¿no? Me refiero, no son textos que hayan sido escritos específicamente para este libro acá. Más bien se trata de una selección de textos que Vargas Llosa ha venido escribiendo durante 50 años, reflexionando, comentando y difundiendo la obra de Jorge Luis Borges. Así que de esto se trata este libro de acá. Otra cosa que quisiera resaltar es que, en mi opinión, no creo que se trate de un libro para borgianos, en el sentido de que no considero que vayan a encontrar necesariamente algo muy novedoso que no se haya dicho antes. Posiblemente me equivoque. Creo más bien que es un libro para vargallosianos, en el sentido de que siempre uno está viendo qué nuevas cosas está publicando el escritor que admiramos, y pues cada publicación termina ayudándonos a construir el pensamiento literario ideológico del autor, ¿no? No obstante, igual siempre llama la atención lo que puede decir un escritor del nivel de Vargas Llosa sobre un escritor de una talla mundial reconocido, admirado casi por todos, como lo es Jorge Luis Borges. Además, pues que se trata de dos escritores muy disímiles, ¿no? Totalmente diferentes, y pues que alguien tan distante escriba un libro sobre ese escritor, llama la atención cuáles son los vínculos que hayan provocado esa admiración. Así que yo creo que esas son entre las tantas razones por las cuales debería o vale la pena leer este libro, ¿no? Vamos en este capítulo, en este episodio, a hablar de manera muy resumida de los capítulos en los que está. Primer capítulo. Llama la atención que lo primero que abra este libro se trate de un poema. Y llama la atención porque Vargas Llosa nunca ha publicado poesía, al menos hasta donde yo tengo entendido. Si uno recuerda las memorias, ¿no? Estas memorias que publicó El pez en el agua, él narra estos primeros acercamientos a la poesía debido a su madre, que era lectora de Pablo Neruda, entre otros. O, por ejemplo, ya entrada la adolescencia, cuando logra convencer a su padre de alejarse de ese colegio Leoncio Prado, que además tanto le recordaba a su propio padre, es decir, un colegio militar, autoritario, violento, todo lo que pueda hacer que nazca en uno el instinto parricida. Bueno, cuando lo convence y se va a Piura, vuelven o se encuentra con una prima Patricia pequeña que le inspira ternura y que le provoca escribir algunos pequeños versos. Más allá de eso, no recuerdo que Vargas Llosa haya publicado poesía, así que llama la atención que publique poesía un escritor que nunca ha publicado, dedicándosela a un más bien escritor que nunca apostó por la novela. Es más, siempre la despreció. Eso es un acierto de los editores. Lo que no creo que haya sido un acierto es el siguiente capítulo, uno muy breve, que más bien habla de su modo, de su relación como lector de Borges, ¿no? Que es básicamente una presentación del libro. Sin embargo, está fechado con años anteriores, o en todo caso hay otros textos en el libro que son fechados con un año posterior a este texto introductorio o de presentación, así que no tiene mucho sentido eso. No sé cuál es la lógica que utilizaron los editores. El siguiente capítulo es la primera entrevista que realiza Vargas Llosa a Borges, que llega a París y que está recién encontrándose con la fama, con el reconocimiento merecido, y que es entrevistado por un joven Vargas Llosa que recién está empezando a crear su obra. El nerviosismo se hace bastante presente, sobre todo en preguntas tan
convencionales, como el propio Mario Vargas Llosa lo reconoce, como por ejemplo preguntarle qué hacía él ahí. Bueno, ya era conocido por los motivos por los que él había ido, pero Borges siempre es un entrevistado que salva la entrevista, aunque no necesariamente al entrevistador. Pero se comporta bastante amable, en esta ocasión al menos, con Vargas Llosa. La segunda pregunta que me llama la atención, la segunda convencional en todo caso, es sobre los 5 libros que se llevaría a una isla desierta. Llama la atención que no esté la poesía dentro de esos tomos, porque él prefiere tomos en lugar de libros. El siguiente capítulo es la crónica sobre una siguiente entrevista que va a aparecer en el libro. Una crónica que hace énfasis en la modesta casa de Borges y que va a incomodar a Borges, de que se fijaran justamente en esa austeridad, ¿no? En esa presunta pobreza, si se quiere, y que en la entrevista se va a hacer mucho más notorio. Y uno se pregunta, sí pues Mario, ¿por qué fijarte en eso? ¿Por qué preguntarle por la riqueza, por lo material? Era bastante obvia la respuesta de Borges. No obstante, igual es una entrevista en que se muestra un Vargas Llosa más seguro, más cuajado. Ya ha publicado Las y los perros, ya ha publicado La Casa Verde, Conversación en Catedral. Ya sabe quién es, ya tiene una obra imperecedera. Y eso se trasluce en un entrevistador que no teme en aportar a los comentarios literarios de Borges, que nos da el placer de que mencione a Alberto Hidalgo, que casi es un desconocido en nuestras propias tierras, o el reconocimiento que hace sobre José María Eguren. El siguiente capítulo es un discurso, es una conferencia que él hace sobre las ficciones de Borges, en las cuales en todo caso quisiera resaltar 3 aspectos, ¿no? De los otros que se mencionan en esta conferencia. Uno está el etnocentrismo cultural. Pareciera ser que solo la presencia de lo negro, lo indio, cumple un papel exótico dentro de la obra de Borges. El otro punto estaría en ese rasgo de cultura, de erudición que maneja el escritor argentino, que en muchos otros pudiera parecer pedante y que terminaría resultando como algo impostado, falso dentro de la escritura, ¿no? de un creador, que sin embargo en Borges más bien se hace necesario, es un recurso literario. No estamos diciendo que la erudición de Borges es algo ficticio, sino más bien es algo real que además lo utiliza como un recurso literario para darle verosimilitud a las historias que él cuenta. Hay que recordar que muchas de las cosas que él cuenta son básicamente ensayos, ¿no? O ideas que él las va desarrollando a través de historias. El tiempo, los dobles, el laberinto, la identidad, en todo caso, ¿no? Son temas que él aborda en su creación. Y claro, necesita un determinado lenguaje que haga creíble esas historias. Por otro lado, y en relación con ello, también se menciona la ausencia de lo humano, es decir, sus historias son muy cerebrales y lo que no se observa es justamente la presencia de lo carnal, de lo sexual o del humano, si se quiere. Eso llama mucho la atención y es una observación bastante acertada de Vargas Llosa sobre Borges. El siguiente capítulo es sobre la presencia de Borges en París y se resalta la importancia de este país para el rescate, la difusión, el talento, el olfato para saber difundir, reconocer las obras de escritores que por injusticia suelen ser ninguneados, olvidados o postergados a pesar de su enorme talento. Francia en ese sentido cumple el papel de no permitirlo, de no hacer que un escritor del talento de Borges y de tantos como él sean olvidados. Y ahí justamente Vargas Llosa relata pues, ¿no? esos encuentros nuevamente con la consagración de la obra de Borges, y también llama la atención esta observación que hace Vargas Llosa, ¿no? Recuerda su primer encuentro con Borges, con quien él cree que realmente pudo hablar,
frente a un Borges que ya era asediado y abordado por tanta gente que parecía otro, ¿no? Con el cual ya no se podía dialogar realmente, sino que como si tuviera un discurso ya preparado para cada persona y estuviera escondiendo su verdadero yo dentro de una puesta en escena. Interesante el artículo. El siguiente es uno quizás menos logrado porque intenta abordar un área muy complicada en Borges. Es decir, el Borges político, ¿no? O sea, cómo justificar, o más que justificar, porque eso no se puede justificar, cómo explicar que una persona tan culta como Borges pudiera estar tan cerca a dictaduras genocidas, violentas, como lo fueron las de Pinochet y sobre todo las de su propio país. Me refiero con la presencia de Videla, cuando se mostraba tan crítico contra la presencia de Mussolini, por ejemplo, o con personas similares en Europa. Nuevamente, la respuesta de Vargas Llosa para responder a ello es el etnocentrismo cultural. La democracia, este sistema de gobierno, no podía ser algo que América se mereciera. No estábamos a la altura de este tipo de sistema de gobierno. Creo yo que pueden haber otras explicaciones para ello, pero vamos, es que es muy complicado responder al Borges político. Borges y Onetti es un capítulo muy interesante en el cual yo diría que más que de Onetti, Vargas Llosa está hablando de sí mismo, de un escritor con pronunciamiento realista, cómo se siente, cómo hay una influencia de ese Borges, más bien, como ya hemos comentado un poco, fantasiador, o cuyo territorio de narración, de creación, estaba alejado de esa realidad cotidiana. ¿Cómo es que dos escritores tan disímiles se encuentran? Bueno, Vargas Llosa te ofrece ahí algunas líneas bastante creíbles y plausibles para poder entender esa influencia, y quizás nos permitan entender la influencia de Borges en el propio Vargas Llosa. El penúltimo capítulo es el de un Borges entre señoras, un Borges bastante joven todavía, publicando en una semanario, una revista que era básicamente dedicada para amas de casa, y en el que Borges reseñaba y comentaba libros con una erudición, con una dedicación, como si estuviera publicándose para revistas académicas del primer mundo, con lo que quiere decir primer mundo, ¿no? Así que eso dice bastante del escritor dedicado realmente a su obra. No importar el público, él tenía una misión que cumplir y lo iba a hacer con la mayor responsabilidad y esmero posible. Por último, me gustaría mencionar este capítulo con mucho énfasis, con mucha recomendación además que lo lean, porque es el relato de un Borges enamorado. Vargas Llosa le llama mucho la atención como un hombre octogenario de pronto manifiesta dentro de sí una sensibilidad, una emoción propia de un adolescente o de un joven. El texto es básicamente sobre un libro que Vargas Llosa encuentra, que nunca había leído, en el que Borges relata unos viajes que realiza con su pareja, María Kodama, con fotografías y todo, y en el que él tiene pequeños textos, ¿no?, explicando estos viajes, explicando las fotografías, y a Vargas Llosa le llama la atención este Borges enamorado, ¿no? Y uno se pregunta, pues, ¿realmente de quién está hablando Vargas Llosa? ¿De qué anciano enamorado está hablando y está defendiendo y está elogiando? ¿De Borges o de él mismo? Yo me inclino por ambos, en todo caso, y ambos tienen todo el derecho de enamorarse, no importa la edad que sea, no importa qué tan pacatos, qué tan cucufatos sea la sociedad peruana, o todas las que de pronto pusieron el grito en el cielo por su relación, que tiene otras cosas que criticar seguramente, pero no la edad, ¿no? O no una supuesta infidelidad, que en todo caso no es el motivo de este episodio. Este capítulo final me parece que es un gran acierto, y en fin, no sé si se han escuchado los ladridos de la perra. En fin, vamos a ver si se edita, y si no, a lo importante.
lean Medio Siglo con Borges. Yo creo que la pasarán bastante bien. Gracias. Esto es Se Busca Nombre.